Invertir diversificado es una de las cosas más importantes que existen. Esa idea de que pase lo que pase en el mundo, con la economía, con las tasas de interés de los bancos centrales o con lo que sea, vamos a andar bien porque tenemos un poco en cada tipo de inversión. Es muy importante planificar bien las inversiones antes de hacerlas y sobre todo tratando de buscar distintos escenarios y distintos análisis de lo que puede pasar en 2025 y de acá en adelante. Por eso en este video vamos a ver todo lo que necesitas saber para armar una buena cartera de inversión para 2025. Voy a empezar nombrando distintos tipos de activos, vamos a ver qué significa cada uno, para qué sirve, qué podemos esperar, vamos a ver cómo se compran y voy a cerrar contándote una cartera de inversión conservadora, una moderada y una arriesgada, buscando los mayores rendimientos para este año. Antes de empezar, si estás empezando en 2025 a invertir, antes que nada, te felicito por haber tomado la decisión. Siempre es buen momento, nunca es tarde. Y lo que siempre te voy a aconsejar, que es lo que voy a tratar de ir haciendo en este video, es que antes de invertir en algo, conozcas bien cómo funciona y qué es lo que hay detrás de esa inversión para saber qué es lo que podés esperar. Si podés esperar que suba mucho en poco tiempo o si tenés que esperar y tener paciencia. Cuando invertimos tenemos 4 grupos principales de inversiones que podemos hacer. La primera de todas, la más básica, sería lo que se llama money market o mercado de dinero, que básicamente es tener dinero en efectivo disponible y ponerlo a trabajar para generar algún tipo de interés. Esto se puede hacer tanto en pesos como en dólares. Es algo que muchos argentinos usan muchísimo, por ejemplo, con billeteras virtuales, pero existen maneras de hacerla también con dólares. Después existe lo que es renta fija, pero de mayor plazo. Entonces acá estamos hablando de bonos, que es como si fuera un plazo fijo que se hace a mayor periodo de tiempo, por ejemplo, a 1, 2 o 20 años. Existen renta fija de todos los colores. La ventaja de esto es que ya sabemos exactamente lo que vamos a cobrar, aunque, bueno, como son a mayores plazos, si bien nosotros podemos retirar las ganancias antes, bueno, tenemos más volatilidad y tenemos que tener un poco más de paciencia. Después vamos a tener otro grupo que es la parte de renta variable, que es la parte de acciones, que ahí en lugar de prestarle el dinero a una empresa, por ejemplo, estamos convirtiéndonos en propietarios de una partecita del negocio. Este es mi tipo de inversión favorita, aunque tiene más riesgo, más volatilidad y requiere de un nivel de conocimiento un poquito mayor que las anteriores, aunque tampoco hace falta ser experto y también vamos a ir viendo cómo hacerlo sin ser Warren Buffett. Y el cuarto grupo es lo que yo llamo otros. Ahí voy a agrupar otro tipo de activos, como por ejemplo inversiones en el sector inmobiliario, inversiones en criptomonedas, inversiones en oro y otro tipo de activos como commodities y muchísimos, muchísimos más. Así que vamos a ir viendo para qué sirve cada uno y cómo tendríamos que distribuir y elegir por cada uno de ellos. La idea básica es que teniendo una cartera de inversión que tenga un poco de cada una de estas cosas, es algo que nos va a ir bien y que nos va a funcionar en distintos contextos económicos. Si estamos en un contexto de baja inflación y de bajo crecimiento de la economía, entonces tener dinero en efectivo generando intereses es una buena idea. Si estamos en un contexto de baja inflación pero alto crecimiento, entonces en ese caso estar invertido en opciones de renta fija de más largo plazo es buena idea porque vamos a tener una tasa que supera a la inflación por más cantidad de años. Ahora, si tenemos un escenario de más alta inflación, pero hay crecimiento de la economía, las acciones suelen responder bien. Obviamente no es siempre lineal 1 a 1, pero como nosotros tenemos negocios que están en un contexto que la economía está creciendo, entonces es una buena idea tenerlos. Y ya después, en un escenario con alta inflación y con bajo crecimiento de la economía, que sería lo peor, de repente puede ser buena idea tener activos como el oro, que son reserva de valor. Por eso, teniendo una cartera que invierta un poco en todo, vamos a estar medianamente bien parados independientemente de lo que pueda pasar en el futuro, que siempre es incierto. Lo primero de todo, entonces, para invertir es elegir el plazo al que queremos ir. Entonces, si nosotros queremos inversiones de muy corto plazo, vamos a tener que resignar, no buscar el mayor rendimiento, pero podemos elegir opciones de conservadoras que inviertan muy libre de riesgo en opciones que en pesos, por ejemplo, sería un ETF que invierte en bonos de muy cortito plazo, que en realidad son letras de Estados Unidos, que sería como ir haciendo plazos fijos de menos de 3 meses, pero se van reinvirtiendo automáticamente. No tengo que yo entrar manualmente a hacerlo. Ahí hay un ETF del que yo ya hablé en mi canal, que tengo videos que los podéis ir a buscar, que se llama SGOB corta.
Con esto nos dolarizamos y generamos intereses a una tasa cercana al 4% anual en dólares. Y después en pesos tenemos lo mismo, que sería una tasa cercana al 25-30% anual en pesos con un instrumento muy parecido llamado NUM-ARS. Lo bueno de estas opciones, sea que quieras tenerlas en dólares o en pesos, es que no vas a salir perdiendo y vas a salir con un rendimiento que, si bien no es el mejor de todos, es mejor que nada, sin dudas. Ya después, si queremos ir a renta fija, es decir, saber cuánto tendríamos que ganar, pero de más largo plazo, podemos elegir otros ETFs, y antes te aclaro que los ETFs son fondos que tienen mucha cantidad de estos activos, entonces nos permiten diversificar comprando una sola cosa. Entonces, acá tenemos tres opciones principalmente. La primera va a ser elegir instrumentos de alto poder adquisitivo, pero mayor riesgo, como el HYG, que son los de alto retorno. Después tenemos otras opciones intermedias, que serían invertir en bonos de países emergentes, que tienen una tasa de retorno un poco más alta que las de Estados Unidos, pero un riesgo un poco menor. Entonces sería el EMD larga. Y si no, ya después, si queremos directamente invertir en bonos de grado de inversión, los de mejor calidad y menor riesgo de todos, aunque lógicamente menor rendimiento, pero bueno, estar más tranquilos con nuestra inversión, podemos elegir un ETF como el B larga ND. Otra opción de renta fija sería el NUM-ARS, que te lo había nombrado para corto plazo, pero de repente, si la idea es hacerlo en pesos, una especie de carry trade como para generar intereses en pesos, que bueno, es una buena idea si el dólar estuviera planchado, como pasó en 2024, entonces el NUM-ARS sería una opción válida para eso, aunque yo personalmente, que trato de, bueno, medir mi cartera en dólares, no es la que más elegiría para un plazo un poco más largo. Un tema que muchos me dicen es que es difícil encontrar todos los instrumentos en una misma plataforma, y eso es cierto, pero existe una que sí, que agrupa todo lo que yo te estoy nombrando, que es Wenbit. Yo te dejo el link para que te registres en el primer comentario y en la descripción, y un video paso a paso para que puedas abrir la cuenta si no la tenés. Entonces esto está muy bueno porque una vez que entramos a la aplicación, vamos a ir a donde dice mercado y, por ejemplo, todo lo que yo te nombré hasta ahora está en la sección de bonos. Ves que tenemos, por ejemplo, el BND, el HIG y también tenemos el EMB, tenemos también el TLT, que son bonos de más largo plazo incluso, que bueno, no te lo nombré porque es otro ETF del que ya hablé en mi canal, y el SGOB corta. También tenemos en otra sección lo que es el NUM-ARS que te había nombrado antes, que es esto de acá. Así que vas a ir viendo que todo lo que yo te nombro está disponible dentro de esta plataforma. Yo te hablaba entonces de que hay opciones que son un poco más conservadoras, que nos permiten estar cubiertos si hay un periodo de bajón de la economía y de alta inflación, o sea, el peor escenario posible de la economía, y para eso lo que se busca como refugio de valor son activos como el oro y como los inmuebles. Lo que pasa es que muchas veces para nosotros como inversores minoristas es un impedimento porque, bueno, comprar oro, hay que salir a un lugar, certificarlo, comprar un monto mínimo, entonces no es tan sencillo, y comprar un inmueble ni hablar. De repente requiere inversiones de varios miles de dólares, no es tan sencillo, pero sí que la bolsa nos permite elegir ETFs también, que son fondos que cómo funcionan. Cuando yo invierto, por ejemplo, en el GLT, que es el ETF del oro, automáticamente el gestor de ese fondo se gira y compra oro. Entonces yo automáticamente voy a estar invirtiendo en oro, y si sube el precio del oro, mi inversión va a subir. Y lo mismo pasaría con la parte del sector inmobiliario con el ETF B corta NQ, que es un ETF ideal para tener algo de exposición al sector inmobiliario. Son inversiones que ya sabemos que la inversión en ladrillos, y encima en esta ladrillos de Estados Unidos, es algo conservador en escenarios que, bueno, incluso si hay bajones de la economía, la gente necesita vivir en algún lugar, y si hay alta inflación, incluso lo que es el oro suele verse relativamente beneficiado en comparación con otros activos, así que es reserva de valor si estamos buscando algo más conservador. Ahora, si queremos algo un poquito más picante dentro de esta parte de la cartera, que yo la dividí como otros, dentro de este cuarto de otros activos, ahí podríamos apostar a lo que son las criptomonedas. Las criptomonedas son un activo que se puede ver beneficiado en 2025, si bien subieron un montón en 2024, porque justamente Trump, que ganó las elecciones en Estados Unidos,
ahora es pro Bitcoin, entonces dice que va a hacer una reserva estratégica de Bitcoins para Estados Unidos. ¿Eso qué pasaría? Que aumentaría la demanda y entonces subiría el precio de las criptomonedas. Y Bitcoin, de hecho, no es la única porque también existen otras llamadas altcoins que son más riesgosas. De hecho, todo lo que te estoy nombrando es lo más riesgoso, pero lógicamente es lo que más puede subir de precio de todo lo que te voy a nombrar en este video, como por ejemplo Ethereum y Solana. Esto también está disponible en Buenbit. Yo, por ejemplo, voy a ir acá a la parte de commodities y vamos a ver que está el GLD, que es el ETF que invierte en el oro. Después tenemos también ETFs de Bitcoin, que no te los nombré porque es muy parecido a invertir directamente en Bitcoin. Y esto también está disponible en la misma aplicación, con lo cual, bueno, podríamos ir directo por ahí. Y en la sección de bienes raíces están estos ETFs como el BNQ, que es administrado por uno de los mejores gestores de fondos del mundo, que es Vanguard. También hay algunos otros, pero bueno, yo particularmente destaco a este. Y ya después, en la parte de criptomonedas, vamos a encontrar, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, que son las principales criptomonedas que podrían verse beneficiadas. Hay otras más riesgosas, pero bueno, yo tampoco quiero que si estás empezando te lances a las más riesgosas de todas. En todo caso, como para empezar, podría ser alguna de estas. Ahora vamos a ir a mi parte favorita de todas, que es la parte de renta variable. Y primero te voy a decir por qué es mi favorita. Muy cortito igual. Bueno, básicamente porque como yo invierto a largo plazo, la mayor parte de mi inversión es a varios años, entonces las acciones son el activo que me dejan más tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando invertimos en acciones estamos comprando una partecita de una empresa, de un negocio. Entonces, en la medida que las empresas, por ejemplo, de Estados Unidos, sigan creciendo, en la medida que Apple venda más iPhones o que Coca-Cola venda más bebidas, o que Google venda más servicios de nube. Entonces, en ese caso, las acciones van a tender a subir de precio y son el activo que a lo largo de la historia y de muchos años más han crecido. Obviamente las criptomonedas han crecido más en los últimos años, pero son algo un poco más nuevo y más riesgoso. Por eso a mí me gusta mucho la renta variable, las acciones. Ahora, cuando queremos invertir en acciones tenemos dos caminos posibles y vamos a ver opciones para los dos. La primera es hacer selección activa, es decir, quiero comprar acciones de Apple, Coca-Cola y Google, por nombrar las que te dije antes, o de Microsoft, Pepsi y Meta. Bueno, eso lleva más trabajo porque tengo que analizar qué sí y qué no. Pero existe algo también llamado ETFs, que es lo que venimos viendo hasta acá, que invierte muchísimas, por ejemplo, en 5.000, en 2.000, en 100, en 500 distintas. Entonces, hay muchísimas posibilidades y de hecho te simplifica bastante la vida y te permite estar atado a la posibilidad de invertir en acciones. Ahora, la diferencia con la renta fija que hablábamos al principio es que son instrumentos que no tienen una fecha de vencimiento, entonces en periodos cortos de tiempo pueden subir o pueden bajar, es decir, tienen un poco más de riesgo y movimiento de los precios. La primera opción acá, entonces, si queremos el ETF que tiene todo el mundo, que engloba acciones de todos los países, sería el B corta TI, que es un ETF que invierte en todo el mercado. De hecho, su nombre es Vanguard Total Stock Market. Entonces, invierte en todo el mundo. Esa sería la primera opción si queremos ir a lo general y algo que seguramente con el paso de los años va a estar a mejor precio que hoy. Ya después, si queremos ir a otras opciones, tenemos, por ejemplo, el B corta TD, que si nosotros queremos ir a algo medianamente conservador, viendo que, bueno, las acciones de Estados Unidos, por ejemplo, llevan varios años en máximos, igual eso en sí no es algo malo, pero este nos permite invertir en acciones de valor, en acciones que son en principio más conservadoras. Y otra opción sería buscar un sector de los que está menos de moda, como el sector de salud. Entonces ahí hay un ETF llamado XLB corta, que nos permite invertir en un paquete de acciones del sector de salud, que son las que dentro de todo quedaron más desfasadas, como un poquito más abajo en su precio, con lo cual podrían tener más recorrido en los próximos años. Y si no, ya si queremos buscar algunas acciones en particular, que es la otra forma de invertir que te decía, hay algunas destacadas dentro de sectores defensivos como la salud y el consumo, como las acciones de United Health o acciones de PepsiCo. Seguramente PepsiCo la conoces, no solo vende Pepsi, sino también vende un montón de productos. Y United Health es una de las proveedoras de salud más grandes y más desarrolladas en Estados Unidos, que tiene unos balances que están muy buenos y, bueno, circunstancialmente tuvo una baja de precio, con lo cual
puede ser una oportunidad pensando en los próximos años. Si queremos ir a algo un poco más agresivo, entonces podemos ir a un ETF llamado B corta UG, que le da más prioridad a acciones de potencial crecimiento, tiene mucho de tecnología. Entonces, si queremos seguir apostando a la tecnología y queremos que la inteligencia artificial se va a desarrollar mucho en los próximos años y que la tecnología va a seguir empujando a la economía, sería un ETF dentro de todo bastante equilibrado. Ya después, si no, tenemos la opción de elegir algunas empresas en particular. A mí, por ejemplo, me gustan Google, que bueno, ya sabéis todo lo que hace. De hecho, acá mismo estamos usando Google en YouTube. Después también me gusta ASML, que es una empresa de semiconductores, que bueno, es una empresa que tiene una posición bastante monopólica en ese mercado. Después también hay otra empresa del sector de telesalud que se llama Hims & Hers. Es una acción que también a mí me gusta particularmente, pero el tema, recordá que si querés comprar y olvidarte, siempre te va a terminar resultando un poco más fácil lo que es directamente el ETF. Otras opciones serían invertir en lo que es la computación cuántica, que algunos dicen que va a ser la nueva inteligencia artificial, lo que va a reemplazar a lo que fue el gran rendimiento que tuvieron empresas como Nvidia y otras del sector. Ahí tenemos, por ejemplo, QBTS o RGTI. Lo que tiene eso es que son empresas más chicas, más riesgosas, porque, bueno, están en pleno crecimiento. Con lo cual son, te diría, las inversiones más arriesgadas de todas las que te nombré, o podrían ser de similar riesgo que las criptomonedas. Y si queremos invertir en sectores que no están de moda y de otros mercados que no sean Estados Unidos, tenemos la opción de ir a mercados emergentes con un ETF como el B corta WO, que invierte en un montón de países emergentes como China, India, Taiwán, Brasil y México. O también podríamos ir por la opción de elegir un país. Si yo tuviera que elegir, a mí me gusta y veo bien para el año 2025 a China. Entonces ahí tenemos un ETF que solo invierte en un montón de empresas, pero solo de China, el MCHI. O si no, en particular también tenemos algunas acciones, como por ejemplo Baba, Baidu y JD. A mí me gustan estas, por ejemplo, porque Alibaba, Baba, le veo un muy buen balance, está en una posición muy sólida y creo que si se pone un poquito más de moda el sector de China, entonces tiene un buen potencial de crecimiento. O Baidu, que es algo así como la Google de China, es una acción que a mí particularmente también me parece interesante, aunque obviamente cuando hablamos de China hablamos de un poco más de riesgo que el mercado de Estados Unidos. Y si no, tenemos el mercado de Argentina, que seguro ya lo conocés. Este año, en 2024, subió más de 100% en promedio. Hay un ETF que es el ARGT, que tiene las principales acciones de Argentina. Y si yo tuviera que quedarme con un sector, me quedaría con lo que es el sector de energía, con empresas como YPF, Pampa, Vista o Geopark. Como ven, opciones para elegir hay un montón y acá en Buenbit todas las acciones que yo les nombré están disponibles. Algunas están disponibles en un broker argentino, pero bueno, muchas de ellas no, o los ETFs no. Por ejemplo, acá tenemos a Hims, acá Baidu, y después sigamos buscando. También acá tenemos a Geopark, que te la nombré, es una empresa petrolera que no es de Argentina, pero que también está invirtiendo en vaca muerta. Acá tenemos las de computación cuántica que te decía, que son, creo yo, de las que te nombré, las más riesgosas. Tenemos un montón de ETFs, algunos te los nombré, el de mercados emergentes. Y bueno, todo lo que te nombré lo vas a encontrar acá en la aplicación de Buenbit, que justamente lo bueno que tiene es que si nosotros buscamos acciones, bonos, commodities, bienes raíces o todo lo que es criptomonedas, incluso criptomonedas estables, todo lo vamos a encontrar acá en Buenbit. Si vos querés directamente buscar alguna de todas estas, no sé, ASML, por ejemplo, buscas en el buscador y te va a salir directamente. Así que es una aplicación que dentro de todo nos permite invertir en todos los mercados. Por eso me pareció que está buena como para este video que te estoy hablando de inversiones desde renta fija a corto plazo como criptomonedas. Antes de ir a las carteras de inversión, ¿cómo quedarían? Les pregunto, ¿qué acciones elegirían ustedes? Si hay alguna que yo no nombré que les guste para 2025 y si les sirve esta información, no se olviden de suscribirse y de dejar un me gusta, así seguimos creando más contenido en todo este año 2025. Antes de pasar a las carteras, igual les aclaro que nada de esto es recomendación de inversión porque cada cartera de inversión tiene que ser particular de cada persona, va a depender no solo de la edad, sino también del conocimiento previo, de la tolerancia al riesgo, porque bueno, todos decimos que sí, yo acepto el riesgo, pero después ver que una acción baja 10, 15%, hay que tener el estómago para aguantarlo y si no lo tenés, probablemente no tengas que invertir en ese tipo de activos.
Pero bueno, les voy a mostrar cómo podría ser un ejemplo de este tipo de carteras. Recuerden que si quieren algo personalizado, en la descripción les dejo más información. Y como primer parámetro, lo que voy a tomar es no poner más de 5% de nuestro capital en un activo puro. ¿A qué llamo activo puro? A una acción en particular. Un ETF podemos poner más capital porque no tenemos el riesgo de que si quiebra una empresa perdamos nuestro capital porque tiene muchas empresas metidas ahí adentro, pero sí, si yo invierto, supongamos, en Hims & Hers y de repente no anda bien el modelo de negocio, no es lo que yo pienso, pero si llegara a pasar, bueno, puedo perder el 5% de mi capital y no el 50%. Entonces, para la cartera conservadora, y tengo mi machete acá para no pifiar con los porcentajes, vamos a ir un 15% con SGOV corta y un 10% con NUM-ARS. Esto nos va a permitir tener liquidez e instrumentos que van bien para el corto plazo. Después, un 25% lo vamos a asignar a bonos de alta calidad y de grado de inversión con el ETF BND. Después tenemos un 10% para GLD y un 15% para B corta NQ. Ahí vamos a estar invirtiendo en activos conservadores como oro e inmuebles. Y después vamos a asignar un 10% al BTB, un 5% al XLB corta, un 5% a UNH y un 5% a PEPSICO. Básicamente la idea de esta cartera es tener algo de acciones, algo de inmueble, un poco de cada sector y dentro de la parte de acciones tener acciones de valor y dentro de todo de sectores conservadores y sin tanta exposición a la tecnología. En algo moderado vamos a ir con 10% en SGOV corta y 10% en NUM-ARS. Siempre está bueno tener algo de corto plazo en dólares y en pesos. Después un 20% para el EMB larga, que sería el ETF de bonos de mercados emergentes. Acá asumimos un poquito más de riesgo. Después tenemos 10% en BNQ y 10% en Bitcoin. Acá le metemos algo de riesgo al moderado. 5% lo podemos destinar a Solana o a Ethereum si queremos meterle un condimento un poquito mayor, no más para una cartera moderada. 15% a B corta TI, que es el ETF de acciones que invierte en todo el mundo, que de hecho es una muy buena opción. 10% para MCHI o ARGT, que sería elegir el mercado de China o el de Argentina. 5% a UNH o PepsiCo y 5% a una empresa tecnológica o innovadora como pueden ser Google, ASML o Hims & Hers. Ahí también puedes elegir en la medida que encuentres otra que te gusta o si querés incrementar la posición en Argentina, alguna energética, por ejemplo. Y después para un perfil más agresivo, para lo de corto plazo vamos a ir en pesos, que es lo que tiene más rendimiento. El NUM-ARS le vamos a dedicar un 15%. Un 15% también al HYGS, que es el ETF de bonos de alto retorno. Después tenemos un 10% para Bitcoin, otro 10% para Ethereum y 5% para Solana. Estamos metiendo un 25% en criptomonedas, no es nada poco. Un 10% al B corta UG, que sería este ETF de crecimiento. 5% a SML, 5% Hims & Hers, 5% Google, o si querés alguna de las computación cuántica, sabiendo que ahí estás yendo a algo bastante riesgoso. Y después un 5% al MCHI, un 5% a una empresa entre Alibaba o Baidu, que son las que a mí más me gustan de China, un 5% a Pampa o YPF y un 5% para Vista o Geopark. Ahí básicamente vamos a tener una cartera bastante arriesgada con mucho componente de Argentina, China, criptomonedas. Así que esta es la más agresiva de todas, con lo cual va a tener mucha más volatilidad durante todo el año, pero dentro de todo debería ser la que más rinda en el caso de que el mercado acompañe. Espero que les haya gustado el video y que les sirva la información. Si es así, no olviden de dejar un me gusta. Con eso ya nos vamos despidiendo. Si quieren un tutorial para aprender a usar Buenbit, se los dejo por acá. Y acá les cuento lo que pienso que va a pasar con el dólar en 2025. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima.